Vamos a valorar la salvación tan poderosa que Dios ha hecho en nuestras vidas. Cuando uno está enfermo de una enfermedad terminal y aparece con la cura, uno agradece mucho. Pero si aparecen con la cura en el momento que no la necesitamos, pues es poco lo que podríamos agradecer por ella. Y que el Espíritu Santo nos pueda revelar que nuestra peor enfermedad y más grave enfermedad es el pecado. Y Cristo es la única cura para ello. Cristo es la única cura para ello. Pero nosotros todavía, como no sabemos lo enfermo que estamos, no sabemos que este pecado nos puede llevar a una condenación eterna, poco la valoramos. Pero a través de que ya nuestro hermano Diego terminó esta serie de enseñanzas de la doctrina de la gracia, allí nos recordaba una y otra vez la necesidad que tenemos de Cristo y la condición del hombre. Esas enseñanzas se estarán repitiendo una y otra vez, hermano Diego, la tenemos que estar enseñando una y otra vez. ¿Por qué? Porque vemos, es la obra del Espíritu Santo que nos permite entender en nosotros qué es lo que nosotros merecemos. Algunos historiadores dicen que para saberse ganador del cielo tiene que saber si usted primero que merece el infierno. Todos aquellos que saben que merecen el infierno son los que verdaderamente merecen el cielo. Cuando usted cree que merece el cielo y no el infierno, usted no merece el infierno. Usted se cree bueno y bueno no es. Muy bien, vamos entonces a estudiar y a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Mateo, el Evangelio del cual nos presenta a Cristo como un rey poderoso. Es el objetivo de Mateo. Mateo es uno de sus apóstoles y nos presenta a Jesús como el rey esperado por muchos. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, y vamos a leer de los versículos, Mateo capítulo 8, de los versículos 5 hasta el 17. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 17. Jesús ha recientemente bajado del monte donde ha enseñado las bienaventuranzas, que son las normas o las leyes, o de otra manera son los mandamientos a manera de profundidad, las reglas del reino de los cielos. Entonces vamos a ver Mateo, continuando con esta serie, Mateo capítulo 8, de los versículos 5 en adelante. Les pido que me sigan la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 8, versículos del 5 hasta el 17. Leo la palabra de Dios. Nos dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo:
Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vamos a orar una vez más. Padre, te damos gracias por tu palabra cantada en esta mañana, por tu palabra leída, por este tiempo que nos das, que nos regalas. Oh Padre Santo, síguenos guardando y protegiendo conforme a tu gracia y tu misericordia. Ahora rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu, la tercera persona de la Trinidad, para que nos ayude a explicar tu palabra poderosa, inerrante, toda suficiente. Señor, solo somos vehículos en tus manos, nadie es más grande que nadie. Señor, solo somos barro en tus manos. Úsanos para el avance de tu reino, para tu gloria, de tu alabanza, oh Padre Santo. Te rogamos que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, de nuestros tuétanos, como ella misma lo dice. Señor, que seamos los bienaventurados, felices y dichosos, que oyen como también que leen. Todo esto te lo pedimos, Señor, por tu gracia, en el mérito de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ya sabemos que Jesús acaba de bajar del monte, ha sanado a un hombre de lepra, a un hombre que se le acerca a él con una lepra que es prácticamente, ese hombre es considerado muerto en vida, y este hombre se le acerca y le dice: si quieres, si es tu voluntad, puedes sanarme. Y Jesús le dice: si quiero. Este hombre no sabemos cuánto tiempo llevaba sin ser tocado por alguien, y este hombre recibe el toque poderoso y sanador de Cristo. Y surgen muchas preguntas. ¿Por qué Cristo no se contamina si toca a un hombre leproso que es inmundo por todos los sentidos, por su lepra, por su condición, y Cristo no se contamina? La respuesta es porque Cristo es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Y aquí viene una serie de milagros, y todos estos milagros muestran la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús. Él es el Rey. Él es el Rey hecho hombre. Él es el Rey que viene a conquistar de una manera espiritual nuestros corazones. Así que le pido que me sigan nuevamente en el Evangelio y vayamos versículo a versículo de una manera expositiva, enseñando lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Mateo capítulo 8, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios que entrando Jesús en Capernaum, Jesús entra a Capernaum, viene a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Capernaum era un antiguo poblado pesquero, ubicado en la antigua Galilea, entre la antigua Galilea de Israel, a orillas del mar de Galilea. Este mar se le conocen con tres nombres. Se le conoce como el lago de Tiberíades o el lago de Genesaret. Es un mar de agua dulce. Hasta el sol de hoy, este es un mar de agua dulce. Allí es donde Jesús caminó sobre el agua, allí es donde los discípulos se enfrentaron a dos tormentas. Es conocido por los cristianos como la ciudad de Jesús, nombrada en el Nuevo Testamento. Fue uno de los lugares elegidos por Jesús de Nazaret para transmitir su mensaje y realizar algunos de los milagros que vamos a estar viendo. Podríamos llamarlo a Capernaum como el centro de operaciones. Ahora, este nombre Capernaum, posiblemente algunos historiadores dicen que tiene su nombre debido a que el profeta Nahum procedía de allí. Entonces por eso se llama Capernaum, del profeta Nahum. Versículo 7 nos dice que y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. Jesús acaba de tocar a un leproso. Jesús conoce nuestro corazón. Es interesante lo que pasa aquí. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Versículo 8, los que me siguen en la Biblia, dice: respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno. Y yo creo que aquí nos podríamos identificar muchos de nosotros, porque no somos dignos. El apóstol Pablo, en el cual se le atribuyen 14 cartas en el Nuevo Testamento, Pablo dice que para esto, ¿quién es suficiente? Y este centurión se le acerca y le dice: no soy digno. Yo creo que esto debería ponernos a pensar también a nosotros. ¿Tú eres digno? ¿Tú eres digno de que entre Jesús en tu casa? Y de una manera espiritual y literal, fallaríamos en el examen. De una manera literal sería nuestra casa. Y verdad que no somos dignos de que Él esté en nuestra casa.
Y de una manera espiritual porque nosotros somos casa de Dios, templo de Dios. Y la verdad que tampoco cumpliríamos con ese requisito de que Jesús entrara a nuestra casa, a este templo. Él lo llama templo porque la verdad es que como el centurión nosotros no somos dignos. No somos dignos de que entre bajo mi techo. Pero aquí vemos un reconocimiento. Y es lo que Dios busca de cada uno de nosotros desde el Génesis. Que reconozcamos la necesidad que tenemos de Dios. Reconozcamos que Él es Dios, que Él es Rey. Y aquí vemos el reconocimiento de este hombre que sabe que no es digno. Pero en el versículo 8, en la parte B, nos dice: solamente di la palabra. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Hoy como mínimo, por la gracia de Dios, todos tenemos una Biblia cerca a nosotros. Algunos tienen más. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, es la palabra en que este centurión cree. Es la palabra que este centurión cree y dice: di la palabra. ¿Quieres que Dios te hable fuerte? Lee la Biblia en voz alta. Di la palabra y mi criado sanará. Y es la invitación aquí. No eres digno, pero tienes la palabra, la cual te santifica, la cual te hace heredero de las gracias de Dios. Y como mínimo tienes una versión, o cerca una versión, para acercarte a esa poderosa palabra de Dios. El verso 9 dice: da las razones. En el verso 9 encontramos las razones este hombre porque tiene tanto entendimiento de autoridad. Pero a este hombre le ha sido revelado algo muy especial, que es solo revelado a aquellos que Dios llama y escoge y elige. Este hombre ha sido revelado y él da las razones. Él dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Él reconoce la autoridad de un rey. Él reconoce la autoridad de alguien que está con una autoridad sobre él. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Este hombre Dios lo usa para que con sus razones nos dé claridad a nosotros. Porque los que lo están rodeando en ese momento no creen que Él es Dios. No creen que Él es el rey. Y este hombre da tremendas razones. Dice: yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Él tiene esto muy claro. Nosotros tenemos hijos y muchas veces no tenemos esta claridad. Hay un pasaje paralelo que enseña este mismo relato, y está en Lucas. Lucas capítulo 7, de los versículos 2 al 5, nos habla de este mismo relato, pero contado por Lucas el médico. Lucas es médico, Mateo es apóstol. Lucas es médico, Lucas no es uno de los apóstoles. Lucas es un hombre muy estudioso, muy preparado, es médico. Y él relata esta misma situación. Y vamos a narrarla en la versión de Lucas para que miremos qué sucede. Lucas capítulo 7, versículo 2 en adelante. Lucas capítulo 7, versículo 2 en adelante, leo la palabra de Dios. Miremos el mismo relato, pero en boca de Lucas. Lucas dice: y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho. Ya vimos que este centurión era alguien bastante especial, un hombre muy piadoso. Dice que quería mucho. Este centurión quería mucho a ese siervo. Lucas, como médico, Mateo omite ciertas cosas. Mateo no le da relevancia. Mateo interesa mostrar a Jesús como el rey. Lucas es médico. Y Lucas dice: este hombre estaba enfermo a punto de morir. Lucas nos deja ver la magnitud de él. Ese hombre estaba a punto de morir. Lucas dice: enfermo a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió uno de sus ancianos, de los judíos, rogándole que viniese a sanarse y sanase a su siervo. Es interesante lo que sucede aquí. La Biblia no se contradice. Cuando vemos la versión de Lucas y la versión de Mateo, lo que hacen es complementarse. Mateo omite ciertas cosas porque para él no es relevante. Para Lucas sí. Y Lucas hace complemento y Lucas nos da claridad de ello. Lucas nos deja ver que el centurión no se acercó a Jesús, que él envió a Jesús. Envió a unos judíos y uno se queda frío porque los judíos no creían en Jesús, no creían que él fuera el rey. Y uno dice: ¿por qué estos judíos van? ¿Por qué estos judíos van y le piden a Jesús esto? Lucas nos dice que el centurión oyó hablar de Jesús y envió a unos ancianos, o sea que no eran cualquier
hogareños, eran hombres reconocidos en este lugar, ancianos de los judíos, para que le rogase que viniese a su casa. Estos ancianos van, y sigue la pregunta, ¿por qué estos ancianos están así? Versículo 4, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto. Estos ancianos van a Jesús, ellos no creen en Jesús, no creen que Jesús sea el rey, no creen que Jesús sea la segunda persona de la Trinidad, ellos no creen, pero ellos van allí y sigue la pregunta, ¿por qué estos ancianos están así? Y el verso 5 nos empieza a dar razones, dice, porque ama nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. Son unos hombres interesados, son unos hombres interesados, y ellos saben que este hombre, este centurión, es un hombre que ha servido a la nación, que es piadoso en medio de esta esclavitud. Él les ha dado muchas libertades, les ha dado muchos beneficios, y por eso estos hombres van y le hacen el pedido que el centurión manda, y lo hacen. Ellos no creen, pero le dicen, ve, ayúdanos, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Lo que podemos rescatar allí es que nosotros hoy, como este centurión, podemos, por la oración fiel y ferviente, recurrir a Cristo. Nosotros hoy podemos recurrir a Cristo, hermanos, una y otra vez, con una oración fiel y ferviente. Y debemos hacerlo así cuando hay enfermedad en nuestra familia. Debemos recurrir más a Cristo y creer que Él es el primero. Es más, Él puede sanarlo sin necesidad de médicos, o Él va a sanar aún por medio de los médicos. Es Él el que va a sanar. Es Él el que va a sanar. Y por eso hoy podemos recurrir por la oración fiel y ferviente a Cristo. Estos judíos eran interesados y dejan ver las razones. Dicen que amaba a la nación y que les construyó una sinagoga. Entonces por eso estos judíos, aunque no creen en Jesús, van allí. Y podemos rescatar de aquí que edificar lugares para adorar a Dios, lugares de adoración, eso es una buena obra y un ejemplo de dar amor a Dios y al pueblo. De manera que le resultó natural al centurión, él creía y sabía más que los mismos judíos, recurrir a Jesús en esta necesidad. Él con lo que Dios le había bendecido, servía al Señor. Servía al Señor y había construido una sinagoga, no cosa fácil, él la había hecho. Lo que nos deja ver el texto es que nuestro Señor Jesús se agrada con la fe de este centurión. Pocas veces, es más, 2 veces nomás en la Biblia, vemos algo que agrade al Señor o lo llene de tanta sorpresa. O sea, porque a Dios nada lo sorprende, pero vemos en este caso, y más adelante vamos a ver otro caso, que son casos especiales que sorprenden a nuestro Señor Jesús. Él es Dios y se ve sorprendido, pero esta sorpresa no porque a Dios lo tomen las cosas por sorpresa, sino para darnos un ejemplo a nosotros. Hombres que no son del pueblo, que no son gentiles, paganos, y tienen más fe que el mismo pueblo. Y por eso todo esto Jesús lo dice públicamente para mostrarnos a nosotros que cuánta necesidad tenemos de su gracia y su misericordia. Y este texto nos deja ver que nuestro Señor Jesús se agradó con la fe de este centurión, y algo que nos recuerda siempre, nunca deja de responder Cristo, nunca deja de responder las expectativas de todo hombre o mujer que se acerca a Él y le honra con su fe. Si nosotros nos acercamos a Él con fe, Él nos va a honrar. O sea, Cristo siempre responde a esas expectativas con amor y respuesta. La cura del centurión del siervo del centurión fue pronta y fue obrada perfectamente. Hablemos un poco más de este centurión. La Biblia no nos da el nombre de él. Nos habla de que es un centurión, y la palabra centurión viene de centuria, de 100. O sea que este hombre estaba a cargo de 100 hombres. Una centuria, y por eso se llamaba centurión. En el ejército romano, este hombre viene a Jesús y Lucas nos dice que envió a sus siervos. Él entendía que era una orden. Mateo nos dice que viene a Jesús. Y aquí entendemos por qué a Jesús también los escribas y fariseos se llenaban de ira con él, porque Jesús decía que venía en nombre del Padre. Cuando uno va en nombre de una persona, para ese tiempo, es la persona misma. O sea, representación vale lo mismo que la persona misma.
Y por eso cuando este centurión envía a los ancianos es como si el mismo centurión fuera. Cuando Jesús envía a su hijo es como, cuando Dios envía a su hijo, es como que Dios mismo viniera. Entonces, por eso Mateo presenta a Jesús como el rey. Dice, vino a Jesús, no como, y esto es interesante, este centurión vino a Jesús no como último recurso ni amuleto mágico. Porque nosotros recurrimos bueno, ya no tengo nada más alternativa, voy a buscar a Dios. No, este centurión no fue como último recurso ni amuleto mágico. Este centurión va a Jesús porque cree que Dios envió a Jesús. Al parecer, este centurión reconoció lo que los judíos no reconocían. Él reconoció que Jesús tenía un mensaje de Dios para la humanidad. Muy poco sabemos del centurión. Su nombre, su patria, su historia pasada, todo eso no es desconocido. Mas una cosa sí sabemos, que este centurión creyó. Y es lo que tú y yo estamos llamados a creer. Este centurión creyó. No importa dónde nace, dónde muere, creyó en Jesús. Este centurión creyó en Jesús y creyó. Y es preciso y es recordado, en tanto por todos estos años de historia, es recordado. Los escribas y fariseos permanecían en la incredulidad. El centurión creyó, siendo pagano, en tanto que el pueblo de Israel permanecía ciego. Por eso nuestro Señor lo encomió. Esto es, lo exaltó, lo alabó, con las siguientes palabras que desde aquel entonces se han repetido en todo el mundo, y ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué? Uno se pregunta, bueno, ¿por qué el centurión, yendo al relato de Lucas, para tener claridad de que la Biblia no se contradice, ¿por qué el centurión envió a Jesús unos ancianos de los judíos en vez de él mismo? La respuesta es, Mateo lo omite porque Mateo resalta es al rey, y Lucas lo narra porque Lucas está enterado del odio de los judíos hacia los soldados romanos. Ellos los tienen esclavizados. Y Lucas sabe el odio que hay hacia los soldados romanos. Y este centurión muy sabio, muy prudente, quizás no quiso interrumpir esa reunión judía, porque Jesús es judío. Entonces él lo hace de una manera muy prudente, muy prudente. Como un capitán del ejército, cada día delegaba tareas y enviaba grupos en misión, y ahí que él escogió de esta manera enviar su mensaje a Jesús. Es prudente. Versículo 10. En versículo 10 nos dice la palabra de Dios: al oírlo Jesús se maravilló. O sea, pocas cosas maravillan a Jesús, nada lo sorprende, pero esto lo sorprende, lo maravilla, y dijo a los que le seguían: de cierto. Esto es una afirmación. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Lucas capítulo 18, verso 8, os digo, Lucas nos dice que pronto les hará justicia. O sea, nosotros anhelamos la segunda venida del Señor, y dice que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, y Lucas nos deja así con una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? La fe de este centurión al menos estará en cada uno de nosotros. Termina con ello: Jesús viene, y viene su justicia, su juicio. ¿Será que hallará fe en la tierra? Y es una buena pregunta para nosotros, si tendremos la fe de este centurión. Mateo capítulo 8, verso 11, continúo con la exposición. El Señor Jesús dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mira, aquí es algo muy interesante, porque él está hablando del final, y es algo que nos deja este texto, nos da mucha esperanza. ¿Por qué? Porque Abraham, Isaac y Jacob, para estas alturas que él lo está mencionando, ya tendrían alrededor de 4,000 años de muerto. Estos hombres tendrían 4,000 años de muerto. ¿Y saben qué está hablando? Que se van a sentar en un banquete con ellos, con hombres que están hace 4,000 años muertos. Y son Jesús el que lo está diciendo. ¿Qué nos deja eso a nosotros? Que hay vida eterna. Amén. O sea, que hay vida eterna. Allí hay un gran banquete donde estos hombres que murieron, porque la Biblia nos dice que murieron, van a estar allí y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el banquete del reino de los cielos. En el banquete del reino de los cielos. La salvación futura se representa aquí con la imagen de un banquete
un banquete. Isaías 25 verso 6 nos habla de esto. Isaías el profeta nos dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. O sea, hermano, hay vida eterna, hay una gran esperanza. Tú mueres y vas a una vida eterna. Por eso nos reunimos, por eso estamos aquí alabándole, porque anhelamos esa vida eterna, donde ya no va a haber más lloro, más dolor, más necesidad. No hay, porque allí todo nuestro Rey lo suple. Todo nuestro Rey lo suple. Lucas también nos habla de este banquete, y al finalizar la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 19, verso 9, también nos habla del banquete. Una y otra vez nos habla de este banquete. Apocalipsis 19, 9 dice: y el ángel me dijo: escribe, felices, dichosos, bienaventurados los que son llamados, escogidos, elegidos, los que son llamados a la cena de la obra, a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas de Dios. O sea, hay vida eterna, hermanos. Si tú no lo sabías, grábalo. Hay una vida eterna. Tú cierras los ojos aquí y los abres en el cielo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús a la verdad. Esta palabra que Jesús usa del oriente y del occidente representan los cuatro rincones de la tierra. Oriente y occidente, o sea, toda la tierra en su plenitud. Toda la gente fiel a Dios se reunirá en el banquete del Mesías. De todos los rincones de la tierra, no solamente nosotros, sino de todos los rincones de la tierra, se reunirán en el banquete del Mesías. Los judíos debían haber sabido que cuando el Mesías llegara, los gentiles, o sea, la gente que no era judía, participaría también de estas bendiciones, pero ellos no lo aceptaron. Isaías capítulo 66, verso 12 nos habla de esto. Pero este mensaje llegó como un golpe porque estaban demasiado ocupados en sus propios asuntos y destino. Ellos estaban enredados en otras cosas. Cuando apelamos a las promesas de Dios, no debemos apropiarnos de ellas tan personalmente que olvidemos ver lo que Dios quiere hacer por alcanzar a toda la gente que ama. No es para nosotros, es para todos. Y tú eres solamente una carta abierta, un vehículo para Dios. Verso 12 dice, un texto que conecta el juicio de Dios, dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y muchos preguntarán: bueno, me hablas de hijos, o sea que se pierde la salvación, porque aquí está hablando de los hijos del reino. Lo que hace el comentarista, el narrador aquí, porque a los judíos se le conoce como el pueblo de Dios. Los judíos son reconocidos como el pueblo de Dios, y ellos no reconocieron a su rey, no reconocieron a su creador. Y cuando el autor habla aquí de los hijos del reino, está hablando del pueblo de Israel. Está hablando del pueblo de Israel que rechazó a su Mesías. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es el infierno, esto es la condenación. Los hijos del reino, estos, como ya lo dije, son los herederos naturales. Ellos son el olivo natural, los hebreos, en quienes ha estado la verdadera religión, de donde viene el Mesías, el sacerdocio, la ley y el verdadero Dios. De allí viene, pero ellos lo rechazaron, no lo reconocieron. Y a quienes principalmente pertenecen todas las promesas de salud del reino eterno. Ellos, si no reconocen a Cristo, serán excluidos de Él por su culpa. Lo mismo pasa con nosotros. Seremos excluidos, nuestra responsabilidad. La cruz está allí. Él ya no está en la cruz, pero la cruz está allí. Él resucitó, la cruz está allí, y somos responsables. Y ellos serán excluidos del reino eterno, serán excluidos por su responsabilidad, por su culpa. Así todos aquellos que no reconocen a Jesús como Señor y Salvador, ellos serán arrojados en las tinieblas exteriores del infierno, y así este lugar se puede traducir como un infierno de lloro. Mas los hijos del reino serán echados fuera, o sea, aquellos que eran de la nación de Israel serán echados fuera en las tinieblas, y todo esto prefigura al infierno. Serán echados fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y Mateo nos habla de otra posible traducción
vendrá llanto y desesperación. Llanto y desesperación. Versículo 13 nos dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La gran fe del centurión. La gran fe del centurión. Esa es la clave de este párrafo. Esa fe que tuvo el centurión, que Jesús la quiere exaltar, se maravilla de ella para que nosotros aprendamos de este hombre gentil. Es la clave de este párrafo. Muchos otros gentiles seguirán el ejemplo y entrarían en el reino de los cielos. Hoy nosotros estamos, por su gracia, entrando en el reino de los cielos. En tanto que muchos judíos que son del pueblo de Dios quedarán fuera. Si no reconocen a Cristo, quedarán fuera. La fe es una virtud, es un valor inestimable. La fe es un don de Dios. Tú no tienes fe si Dios no te lo da, nos dice Efesios. La fe es un don de Dios. Creer que Jesús tiene poder y voluntad de socorrernos y obrar en armonía con esa creencia es un don raro pero precioso. Es un don raro pero precioso. Estar prontos a acudir a Jesús como criaturas desamparadas y culpables, a encomendar nuestras almas a sus manos, puede considerarse como una gran prerrogativa, y una prerrogativa por la cual debemos dar gracias a Dios, pues emana de Él. Es algo que Dios coloca en cada uno de nosotros. Y la pregunta que surge y vuelve y debe retumbar en nuestros oídos es: ¿hemos experimentado la fe de este centurión? ¿Has experimentado, amigo y hermano, la fe de este centurión? Di la palabra, la cual tenemos ya en nuestras casas, creemos en ella. Algunos aparentan creerla, la tienen abierta en la sala, en el Salmo 51, y aparentan creerla, pero no. Tienes que comer la palabra. Como le dice en Apocalipsis a Juan: come, abre el libro, come del libro. ¿Hemos experimentado esta fe? Esta es la gran pregunta que nos concierne. Y debemos todos, y ojalá no descansásemos hasta que no hayamos contestado a esta pregunta o hallado esta fe. La fe en Jesucristo parece insignificante a los hijos de este mundo. Ya no es solo al pueblo de Israel, sino a su creación. La fe en Cristo parece insignificante, mas a los ojos de Dios es muy valiosa. O sea, nosotros tenemos a Cristo y lo tenemos todo. El que tiene al Hijo lo tiene todo. Por ella viven los verdaderos cristianos, por ella permanecen firmes, y con ella, con esa fe es que vencen a este mundo, la carne y el mundo. Sin ella nadie puede ser salvo. La fe es un don de Dios, y la fe, como lo dice un autor, es el tenedor o la cuchara que comemos a Cristo. Porque nosotros no somos salvos solamente por la fe. La fe es solo el medio, la cuchara para comer a Cristo, para tener a Cristo, Sin ella nadie puede ser salvo. Nos sigue diciendo el versículo que vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y algo que vemos es que Pedro es reconocido como el primer papa. Eso lo tiene la iglesia tradicional. Y aquí vemos que es casado, porque él sana a la suegra. ¿Por qué no se siguen casando? ¿Por qué hay más bien escándalos de pedofilia una y otra vez? Sabiendo que aparentemente para lo que ellos conocen es que él es el primer papa. Y aquí vemos vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de de Pedro, postrada en cama con fiebre. Es interesante. La iglesia se ha salido del camino. Por eso es importante volver a la forma, volver a la senda, volver a la escritura. Jesús ve a la suegra de Pedro en cama y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y aquí el texto bien interesante es: Jesús nos ha tocado a cada uno de nosotros. ¿Y cómo debemos responder? ¿Qué ejemplo tan grande nos da esta mujer? Jesús ha tocado a tu vida. Jesús ha llamado a tu vida. ¿Qué debes hacer? Y aquí tenemos el ejemplo.
¿Qué hago con el toque o el llamado de Jesús? Servirle. Servirle. Ella se levantó y le servía. Jesús la tocó, Jesús tocó su mano, la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros con ese llamado salvífico que Dios ha hecho en nuestras vidas. Servir al Señor. Servir al Señor. La suegra de Pedro nos da un hermoso ejemplo. Su respuesta al toque de Jesús fue servirle de inmediato. ¿Ha recibido usted la ayuda de Dios en alguna situación peligrosa o dificultosa o en alguna enfermedad? Si es así, deberías preguntarte, ¿cómo puedo expresar mi agradecimiento? ¿Cómo puedo expresar mi agradecimiento? Siendo que Dios nos ha prometido las recompensas de su reino, debiéramos buscar formas de servirle. Y ahora. Verso 16, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, con la sola escritura. Aquella palabra que el centurión dijo, manda la palabra. Con esta palabra echó fuera a todos los demonios. Él es el rey, él es el Mesías prometido. Con esta palabra echó fuera a todos los demonios y sanó a todos los enfermos. Con esta palabra, hermanos. ¿Con cuál? Con esta. Amén. Con esta palabra, con la sola escritura. Ya hoy no tenemos a Cristo presente, pero lo tenemos en su palabra. En Cristo, con la sola escritura. Con esta palabra echó fuera a los demonios y sanó con la palabra. Nosotros creemos que Dios sana hoy, claro, si es la voluntad de Él, con su palabra. Con solo la escritura. Jesús con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Debemos reconocer que las puertas del ocultismo están fuertemente amuralladas para quienes pretenden abatirlas. Hoy se habla mucho de guerra espiritual, pero es solo la escritura, hermano. Es solo la palabra, solo ante el poder y la gracia de Dios todas estas puertas de ocultismo se derrumban. Hermanos, hoy no es muy común ver endemoniados como en el tiempo de Jesús, puede pasar, pero ¿qué debemos hacer nosotros? Solo la palabra. Vamos a orar y vamos a ir a la escritura. No vamos a hacer secciones espiritistas. Vamos a leer solo la escritura, vamos a orar y confiar en el Señor. Solo la palabra. Jesús con su palabra echó fuera a los espíritus y sanó todos los enfermos. Mateo en el verso 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo para que se cumpliese lo que los profetas habían enseñado hace 4,000 y 3,000, 2,000 años antes que Él llegara. Y aquí lo afirma, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Todo esto lo hizo para que se cumpliera. Ahora, debemos tener algo claro. Jesús no es un milagrador. Jesús hace milagros, pero Él no es un milagrador. Él es un Salvador. Él es nuestro poderoso Salvador. Y debemos acercarnos a Él para que nos salve, si Él quiere, si es su voluntad. La salvación puede añadir la sanidad, pero la salvación es más importante que la misma sanidad. Como ya lo hemos enseñado en otros pasajes, tú puedes quedar sano, pero irte al infierno. Y es mejor que entres al reino de los cielos sin ojo, sin mano, sin pie. Y esto quiere decir enfermo, pero al reino de los cielos. Esto es interesante. Jesús es infinitamente misericordioso y compasivo. Las circunstancias en que obró los 3 milagros que hoy concluimos con estos 3 milagros fueron distintas. Miren, el primero se le acercó y le dijo, si quieres, o sea, si es tu voluntad. ¿Y qué recibió él? Si quiere. El segundo le dijo, no soy digno, manda la palabra. No sé cómo tú te vas a acercar al Señor. Si es tu voluntad, manda la palabra. O muchas veces el Señor va a obrar. La suegra de Pedro no le pidió que la sanara, ni tampoco le dijo que si era su voluntad. Solo el Señor le plació sanarla. Y eso es interesante que aprendamos esto nosotros. Muchas veces nos vamos a acercar al Señor y le vamos a decir, sí, Señor, si quieres puedes tocarme. Señor, manda la palabra. O el Señor va a obrar milagrosamente en nuestras vidas como obró en la suegra de Pedro.
El leproso, el mismo Jesús oyó su grito: si quieres. En cuanto al criado del centurión, supo que estaba enfermo, mas nunca le vio. Jesús nunca vio al criado del centurión. Él envió la palabra. Él nunca vio al criado del centurión. Es importante que veamos estas cosas. De manera poderosa de que tu Rey obra en nuestras vidas. Amén. Él nunca vio al criado del centurión. Por lo que toca a la suegra de Pedro, Jesús la vio enferma de fiebre, pero no se nos refiere que ella le dijera una sola palabra. Sin embargo, en todos esos tres casos, el Señor se mostró benigno, misericordioso. Cada paciente, cada ser humano, cada hijo de Dios, tiene la complacencia, la ternura y recibe el eficaz alivio de Dios. Aún en medio de la enfermedad, Él te da fuerzas para que esa enfermedad te santifique y te lleve a la presencia de Dios. Aleluya, Señor. J.C. Ryler escribe hablando de la enfermedad o de las pruebas que Dios permite que pasemos. Dice: las pruebas de la vida han sido intencionalmente permitidas por Dios para hacernos pensar en Dios, para apartarnos del mundo, para llevarnos a la Biblia y para ponernos de rodillas. Han sido intencionalmente preparadas por Dios. Y esto fue el caso del centurión. Este siervo que él amaba lo llevó a la presencia a buscar a Jesús. Lo llevó a confirmar el llamado que ya tenía. Y lo que vemos es que Jesús podía sanar de lejos, es decir, no estando presente en persona. En esto es el caso del centurión. El milagro no dependía de la fe del criado. ¿No ven eso? El milagro no dependía de la fe del criado, sino de la autoridad de Jesús. De eso dependía, de la autoridad de Jesús, de la fe que es la cuchara para conocer a Jesús del centurión, no del mismo criado. Y eso también nos responde a nosotros cuando oramos por seres queridos: Señor, si es tu voluntad, sánalo. El centurión explicó la base de su confianza en Jesús. Él dio razones, porque él sabía que era un hombre que estaba bajo autoridad y tenía hombres bajo autoridad, que era superior a la vez. Tenía al mando 100 hombres. Sabía dar y recibir órdenes. Confiaba que Jesús tenía la autoridad sobre la enfermedad, de modo que podría mandarla como si fuese una persona. Es interesante. El centurión sabía que Jesús, ¿no?, como que la enfermedad fuera una persona que estaba bajo la orden de Jesús. Y él sabía eso. Y dice: no digo que mandes a la enfermedad que se retire y ella se va, porque yo soy un hombre de autoridad. Él podría mandar la enfermedad como si fuera una persona, y esta enfermedad obedecería. Así como le obedecieron el mar y el viento. Así como le obedecieron. Mateo hace una clara relación entre las sanidades físicas que Jesús había realizado y la profecía de la cruz. La pregunta que surge es esta: ¿murió Jesús en la cruz solamente por nuestros pecados para lograr nuestra salvación espiritual, o murió también por nuestras dolencias para lograr nuestra sanidad física? El hecho de que no sea la voluntad de Dios sanar las dolencias físicas de todos los creyentes, y eso es lo que tenemos que responder y entender. Aún lo que debemos tener con una certera fe es que todos los que tienen una fe madura evidencian de que la muerte de la cruz no provee la sanidad física en la misma manera que provee la salvación. O sea, aunque Él llevó todas nuestras enfermedades y dolencias, no por eso tú le demandas a Dios que te sane, y si no, no crees. Debes de creer en Él aunque no te sane. Porque Él en la cruz sí resolvió el problema más grande de nosotros, que es el pecado. La enfermedad te puede llevar a la tumba, pero no, de allí no pasa, porque de la tumba al cielo. Pero el pecado te lleva más allá de la tumba, te lleva al infierno. Esto es, el pecado es la raíz última de todo el mal que existe en el mundo, inclusive el espiritual y el físico.
Esto no significa que, sin embargo, todas las enfermedades sean resultado directo del pecado personal de esa persona, pero el pecado es la raíz de todas nuestras enfermedades, de este mundo caído. Recomendaciones y aplicaciones. Lo primero es que debemos tener una vida de oración. Debemos tener una vida de oración, debemos permanentemente confesar nuestros pecados y tener una comunión con Cristo y con su iglesia. Debemos, en lo que podamos, congregarnos, confesar nuestros pecados, orar, ayunar. Debemos ayunar. Es la única forma de combatir contra esos enemigos, contra esos tres enemigos: el mundo, la carne y el diablo. Ayuno, oración, congregación. Rodearse de un círculo de hermanos para oración y amistad intercesora. Apocalipsis capítulo 21, verso 4 nos dice que cuando todo esto termine, Él enjugará toda lágrima. Dios secará nuestros ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque todas las primeras cosas pasaron. Todas son hechas nuevas. Cristo es el Rey exaltado. Cristo es el Rey exaltado que enseña con autoridad y confirma su mensaje con milagros. Sin embargo, Él es el siervo humilde quien lleva el pecado de su pueblo como sustituto. Él es el que lleva todo nuestro pecado y Dios nos ve a través de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída, explicada en esta mañana. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor, a hacer todo lo que tú nos mandas a hacer para la gloria y honra de tu alabanza. Guíanos y dirígenos en todo. Te lo rogamos, te lo suplicamos por los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén.